Saúl se convierte en el primer rey de Israel. Sucedió por David en 1 Samuel. David gobernó como representante del Señor y gobernó como un modelo para el pueblo de Israel. Y David, él quería reconocer como Dios era el rey. ¿Cuál era una manera para representar que Dios era o Dios es el rey de la tierra? A través de construcción, el palacio para Dios, que era el templo. Por eso él no construyó su templo, su palacio, sino él quería primeramente construir el templo, porque David quería reconocer que Dios era el rey sobre la nación de Israel. Por eso durante toda su vida, él compiló todas las contenidos del templo que nosotros llamamos salmos. ¿Por qué? Su interés, su mayor interés era para establecer la cultura del templo. ¿Por qué? Él quería reconocer que Dios era rey sobre la tierra. David establece una rica cultura de ritos en el templo para dar ofrendas a Dios. Su profesión de fe permanece de forma escrita como un registro importante, número 17. Y ahora nosotros tenemos la historia de Primer y Segunda Reyes. Salomón, hijo de David, tiene éxito en cumplir la voluntad de su padre y logran construir el templo. Nosotros ya sabemos, ¿cierto? David quería construir un templo, mas él no puso. Por causa de la historia de Batseba, o Batsebeo, ¿ya? Por causa de ese caso de una relación extra matrimonial, que Dios no quiso que entregar el templo que sea construida por él, sino por su hijo. Así que David, hasta su tiempo de muerte, él proveyó todos los materiales y la literatura o contenido del templo, porque él sabía que él no podía construir el templo. Entonces él preparó todos los materiales, de materiales externas y internas, materiales prácticas para construir el templo y también contenido del templo. ¿Ya? ¿Quién completó para construir el templo? Era su hijo, Salomón. Ahora, Salomón también escribe libros como Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, que proporcionan información importante sobre los antecedentes, culturas de la época de David. Significa que él era el líder editorial de las culturas que representa en la nación de Israel. ¿Ya? Aquí entra Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Ahora, nosotros tenemos malas noticias. Vente. Salomón se rebela. ¿Por qué? Él tenía muchas concubinas que representaban de otras naciones. Por causa de la magnitud de la excelencia de su reino, Salomón se cae. Y a través de Roboam, al sucesor de Salomón, la nación se divide. ¿Cómo? El reino se divide
Judá, sur de Judá y norte de Israel. ¿Cierto? La nación divide sur de Judá y norte de Israel. La nación se divide entre el norte y sur. El pueblo de Israel vive una historia politeísta. Adoran a Dios entre los ídolos. Entonces, parte del norte de Israel, nosotros como estudiaremos después, el norte de Israel continuamente adorando ídolos. Todos los reyes del norte de Israel eran malos. Sin excepción, todos los reyes del norte eran malos. Bueno, reyes de sur de Judá era por lo menos, algunas veces tenía buenos reyes buenos, mas también eran malos, buenos, malos, entonces sí estaba repitiendo, ¿no? Entonces, en el tiempo de Roboam, el sucesor de Salomón, la nación se dividió entre el norte y el sur. El pueblo de Israel vive una historia politeísta adorando a Dios entre los ídolos. Nosotros vamos a aprender qué significa de ser una nación bajo de idolatría. Ese concepto de idolatría no es el mismo concepto que ustedes y yo tenemos. En un concepto de idolatría era un concepto increíble. Punto 23. Como los reyes posteriores llevan al pueblo a la ruina, los profetas hacen su entrada prediciendo el futuro del pueblo. Ahora, para nosotros, los libros más complicados para entender es Reyes. ¿Usted sabe por qué? Durante el tiempo de Reyes, ¿usted recuerda el orden de la Biblia? Gen, es, nu, jo, hu, sa, re, cro, esne, ¿cierto? Durante el tiempo de Samuel, solamente tiene Saúl, David. Y la literatura de David, que es Salmos. Mas cuando entra Reyes, ¿qué parece? Salomón, 3 libros de Salomón. ¿Y cuántos profetas? 12 profetas. Entonces, durante el tiempo de Reyes, nosotros necesitamos leer, estudiar, ¿cuántos libros? 17 libros. 17 libros del Antiguo Testamento se cae ¿dónde? En 2 libros de Reyes. Por eso Reyes es importante y difícil para estudiar, porque hay tantas profetas se aparecen durante el tiempo de Reyes. Va a ser fácil para entender. ¿Ok? Escúchame otra vez. Repite conmigo. Estudiar los reyes es difícil. ¿Por qué? Tenemos 17 libros para estudiar. Hay que repetir. Repita conmigo. Para estudiar los reyes es difícil. ¿Por qué? Hay que estudiar 17 libros. Más fácil. ¿Por qué? Si tenemos perspectiva de los reyes, muy fácil para entender. ¿Está bien? Entonces, para mí, para estudiar los reyes es muy divertido.
hay que cubrir 17 libros, mas si nosotros tenemos una perspectiva de autor de los reyes, es muy fácil para entender. ¿Está bien? Y durante el tiempo de reyes aparecen 12 profetas. Cuando aparecen los profetas, repita conmigo, ahí tiene un mensaje de los profetas, ¿ya? Ahí tiene solamente un mensaje de los profetas. ¿Cuál es el mensaje de profetas? Repite conmigo, va a caer, va a caer. El mensaje de los profetas siempre es, va a caer, va a caer. Sin embargo, nosotros vamos a descubrir es el mensaje de juicio de Dios, el mensaje de la bendición. Dios de juicio, Dios de salvación. Era el mensaje de los profetas. Dios de juicio, es Dios de salvación. Entonces cuando aparecen los profetas, siempre profetiza, va a caer. Sin embargo, va a llegar, oye, esa feria del centro no la paran nunca. Va a caer, será destruida. Mas ahí viene el Mesías. Mensaje de juicio, mensaje de la salvación. Es el libro de Reyes. El norte de Israel es conquistado por los asirios. Asiria entra, se conquista. Y la historia del norte de Israel desaparece. ¿Está bien? Entonces, el norte de Israel se cae a Asiria y desaparece en la historia de la Biblia. Entonces, literalmente, Israel del norte desaparece, no aparece jamás. Solamente permanece ¿qué? Judá, sur de Judá. Por eso nosotros llamamos los judíos, no israelitas. Judíos, porque Judá se representa la nación de Dios. Y en el Nuevo Testamento nosotros sabemos, nosotros encontramos de este pueblo del norte de Israel. ¿Ustedes saben cómo se llaman ellos? Los samaritanos. Los samaritanos era el pueblo del norte de Israel que se cayó en Asiria, entró en cautiverio, se mezcló con los asirianos, se perdió su esencia como el pueblo de Dios, identidad como el pueblo de Dios, se perdió todo. Completamente se mezcló y ellos reaparecen en la historia de la Biblia como samaritanos. Por eso los judíos odiaban, trataban samaritanos como animal, porque ellos eran el pueblo de Dios una vez antes. Sin embargo, se perdió su esencia, su identidad, su misión. Se mezcló completamente con los asirianos. ¿Ya? Y ahora nosotros tenemos finalización de los reyes. Ahora aparece hombre, ¿cierto? Número 24. Israel del norte es conquistado por asirianos. Judá del sur es arruinado por Babilonia. Paralelamente, Jeremías observa la ruina de Israel desde Jerusalén. Ahora, necesitamos entender, cuando entran los profetas, ahí tienen dos tipos de profetas. Hay que recordar muy bien. Ahí tienen dos
tipos de profetas. Un grupo de profetas está profetizando escenarios 1A, que es en Jerusalén. Ahí tiene muchos profetas que están profetizando en Jerusalén. Mas durante el tiempo de cautiverio, ahí tiene otros profetas aparecen, como ¿quién? Daniel, Ezequiel, Hageo, Zacarías, Malaquías. 5 profetas. Ellos no vivían en Jerusalén, o Judá, o Israel. Ellos nacieron o ellos vivían en cautiverio. Ellos están profetizando en el escenario B. Ahí tiene profetas en escenario A, profetas en Jerusalén. Ahí tiene otros grupos de profetas en escenarios B, en cautiverio, como Daniel, Ezequiel, Hageo, Zacarías, Malaquías. 5 profetas. ¿Está bien? Entonces, 25. Casi al mismo tiempo, Daniel, cautivo en Babilonia, escenario B o 2, y Ezequiel, que convierten en líderes para el pueblo cautivo. Ahora, entra Crónicas. ¿Por qué Crónicas es tan importante? Se cae, ahí está, etapa A, ¿cierto? Después de sur de Judá, norte de Israel, entra Siria, norte de Israel cae. Ahora, sur de Judá, Babilonia entra, sur de Judá cae. Entonces, nosotros tenemos etapa A o escenario A, y ese escenario A es Jerusalén. ¿Ya? Durante este tiempo, ahí tiene profetas como Jeremías. ¿Ya? Tiene escenarios B. Ahí tiene Daniel. Al mismo tiempo, cuando Jeremías era profeta en Jerusalén, al mismo tiempo, Daniel en etapa B o escenario B en Babilonia está profetizando. Entonces, es un poco complicado, mas vamos a divertir estudiando estos libros. ¿Está bien? Por ejemplo, no solamente Daniel, Ezequiel. Ahora, estos son libros de Gen ex Nujo Juzaré. Ahora, tenemos historia. Esdras. ¿Por qué Esdras es importante? ¿Ustedes escuchan? Quiero ver, es muy complicado, déjame. Sin complicar mucho. Casi terminamos. Miran, aquí. Gen, ex, nu, jo, ju, sa, re. ¿Está bien? Génesis, Éxodos. Recontamos. ¿Ya? ¿De dónde empezamos Génesis? Historia general. 12 aparece Abraham. Formación de pueblo de Dios. ¿Termina dónde? Egipto, con 70 personas migrando, ¿cierto? Éxodos, ¿empieza dónde? Egipto. Aparece Moisés. Escapa a Medián. Encuentra con Dios en monte de Sinai. Regresa con 10 plagas. Libera a los israelitas. Sale. ¿Para dónde? Monte de Sinai. ¿Termina dónde? ¿Termina dónde? Monte de Sinai. Entregando Levíticos. ¿Cierto?
Números, ¿dónde estamos? Monte de Sinaí, todavía. ¿Para dónde vamos? Kadesh Barnea, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué contamos números? Estamos haciendo censos para contar los hombres aptos para entrar a la guerra, ¿cierto? ¿Qué pasó? No quería entrar. Entonces, números, el tiempo, 38 años, ¿dónde? Kadesh Barnea. Viviendo con la presencia de Dios, provisión de Dios, no misión, nada. Solamente comer y morir. Qué triste. Qué desastre. Y aparece ¿quién? Segunda generación. Deuteronomio. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos en número todavía? Kadesh Barnea. Después de 38 años. Dios entrega segunda vez, nomio, leyes, para conquistar Josué. Josué conquista, distribuye, ¿cuántas tribus? 12. Más levitas no, ¿cierto? Ahora entra 400 años de tiempo de jueces, ¿cierto? Gente queremos un rey. Dios se introduce ¿quién? Ruth, para introducir David. Samuel entra la historia de Saúl, mas Saúl no era un rey según corazón de Dios. Aparece David. Él era hombre de corazón de Dios. ¿Por qué? Él quería representar a Dios como el rey sobre la nación. ¿Cómo él quería representar esto? A través de construir un templo. Porque él quería declarar que Dios era o es el rey sobre la nación de Israel. Mas él no podía construir por causa de sangre en sus manos. Mas, sin embargo, él preparó todo, materialmente y contenido del templo. Entrega esa misión a su hijo, Salomón. Entra tiempo de rey. Salomón, con toda sabiduría, la bendición de Dios. Sin embargo, él cayó por causa de la idolatría. Durante el tiempo de su hijo Roboam, nación divide. Norte de Israel y sur de Judá. Todos los reyes del norte de Israel eran malos. Se cae a qué imperios? Asiria. Se cayó en Asiria. 120 años después de caída del norte de Israel, 120 años después, sur de Judá cae a Babilonia. ¿Está bien? Ahora, escúchame bien, es muy importante, mira esto, ¿cierto? Crónicas. ¿Tú sabes por qué? Otra vez, mira, aparece Crónicas, aparece un autor que se llama Esdras. Crónicas. ¿Tú sabes por qué? Mira, aquí tiene línea, ¿cierto? Línea del norte. Mira este diagrama. Aquí todo, Génesis, Éxodos, Números, Josué, Jueces, Samuel, Reyes, está parte norte. ¿Está bien? Aquí estás, Crónicas, está parte abajo, representa sur. Norte de Israel, termina, el rey desaparece. ¿Está bien? Norte de Israel desaparece. La historia de Israel del norte termina en reyes. ¿Está bien? Ahora, ¿continúa con qué? Sur de Judá. ¿Cómo continúa la historia de Judá? A través del aparecimiento de Esdras. Esdras era la persona, un líder y profesor de la ley
él presenta todo esto. Genex, Nujo, Husa, Rey. Él recuenta toda esa historia de Genex, Nujo, Husa, Rey. ¿A dónde? En Crónicas. Rápidamente abre su libro de Crónicas. Crónicas comienza ¿de dónde? En Jardín de Edén. Él recuenta la historia de Adán. Y termina ¿dónde? Los reyes. Reyes de Judá. Aquí reyes, de libros de los reyes, mayoritariamente, mayor de la historia de reyes es de reyes del norte de Israel. Mas Esdras cuenta de nuevo la historia de nación de Israel desde perspectiva del sur de Judá. Por eso yo dije Crónicas. Porque en Crónicas él recuenta la historia desde Adán hasta los reyes. ¿Está bien? Entonces, Esdras está recontando la historia de Dios desde perspectiva del sur de Judá. ¿Por qué? Norte de Israel desapareció. Norte de Israel no existe jamás. Y sur de Judá está en exilio. Ahora ellos necesitan regresar después de 70 años, como se profetizó los profetas. Después de 70 años, ellos están regresando a Jerusalén. ¿Solamente queda con quién? Los judíos del sur de Judá. Porque el norte de Israel no existe. Solamente existen los judíos del sur de Judá. ¿Usted sabe por qué judíos? Por causa de Judá, que llamamos judíos. ¿Está bien? Entonces, para los judíos del sur de Judá, Esdras necesitaba recontar toda la historia desde inicio hasta ahora. ¿Está bien? Genex, Nujo, Husare. Él necesitaba recontar la historia para los judíos del sur de Judá, para reconocer su identidad, su destino y el propósito. Por eso yo te dije, Crónicas. Porque Crónicas está tratando de todos los libros de Genex, Nujo, Husare. ¿Está bien? Y después aparece Esdras haciendo ¿qué? Reconstrucción del templo. Nehemías reconstruir el muro de Jerusalén. Ya. Claro, durante el tiempo de Esdras aparece Esther. Ya. Termina la historia. ¿Está bien? La historia del Antiguo Testamento ya termina. Otra vez. Gen, ex, nu, ho, husa, re. Gro, esne. Ya termina. Cuando los judíos regresan a Jerusalén, a través de Esdras, Dios recuenta la historia de Israel desde perspectiva de sur de Judá, y Esdras reconstruye el templo. Al mismo tiempo aparece Nehemías, reconstruye el muro de Jerusalén. Ya es el fin del Antiguo Testamento. ¿Está fácil? Muy fácil, ¿cierto? Ahora, aquí está
estos son caminos, un mapeo de estudio del Antiguo Testamento en próximas 11 semanas. ¿Está bien? Nosotros vamos a estudiar las próximas 11 semanas a través de este mapeo. Hen, Ex, Nu, Ho, Hu, Sa, Re, Kro, Esne. Ya termina Antiguo Testamento. Si nosotros ya reconocemos la historia principal del Antiguo Testamento, es como si nosotros podemos poner otros libros, ¿ya? Según el contexto de cada libro, entonces nosotros podemos entender Antiguo Testamento de una manera muy sencilla y muy fácil. Bueno, ya terminamos el Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Bueno, Priscila, ¿ya tenemos grupos? Deme un minutito y lo voy a conformar. Micrófono. ¿Me escucha? ¿Ahora sí? Espera. ¿Se puede repetir, por favor? ¿Me escucha? Que le digo que en unos minutos voy a estar. Deme un minutito y voy a crear los grupos. Bueno, hermanos, ¿tiene alguna preguntas, comentarios? Ya terminamos Antiguo Testamento, podemos entrar al Nuevo Testamento. John, buenas noches. Eduardo Mesa, una preguntita. Porfa, repite que Esdras reconstruye toda la historia para el sur de Judá, toda la historia desde Génesis hasta Reyes. Perfecto, pero tú dijiste una frase bien interesante que fue para conocer el propósito de Dios, cómo fue la historia, el propósito de Dios, cómo fue que dijiste, perdón. Sí, porque el motivo de Esdras es para recontar la historia, porque Reyes fue escrito por un histórico, ¿cierto? Un historiador escribió la historia de Reyes. Ahora, Esdras era otro, como historiador, escribió la misma historia. Por eso está en paralelo de Reyes y Crónicas. La misma historia. Mas Esdras está escribiendo una historia de sur de Judá. Porque aquellos que regresaron a Jerusalén eran solamente judíos de sur Judea. Porque el norte de Israel ya desapareció. No existe. Entonces lo que permanece ahora en Jerusalén, que regresó a Jerusalén, era solamente el pueblo de sur de Judá, los judíos. Entonces, Esdras necesitaba recontar la historia de Dios que inició desde Adán, Génesis, hasta los reyes, hasta la caída de los reyes, desde perspectiva de los judíos del sur de Judá, para contar la identidad, destino y el propósito del pueblo de Judá. ¿Quién somos nosotros? ¿Para dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí como remanentes? ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos reconstruir templo, porque templo simboliza que Dios es el rey. Dios es el rey de nuestra nación. Por eso ellos reconstruyeron el templo primero. Y ese mismo Esdras, junto a Nehemías, reconstruyó el muro de Israel. ¿Cierto? Y termina la historia de Antiguo Testamento. Muchas gracias, excelente, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? John, Diga. tú decías que el profeta Jeremías y Daniel estaban profetizando
los dos como al mismo tiempo, era en la misma época. Sí, misma. Es para poder aclarar, o sea, uno profetizaba en el norte y el otro como en el sur. No. Ahí tenía la profecía, los profetas, ahí tenían dos escenas. Uno en Jerusalén, otro en Babilonia. Entonces, al mismo tiempo, porque nosotros pensamos caída de sur de Judá, Jerusalén, fue instantáneamente. No. La destrucción de Jerusalén fue 3 veces, en 3 etapas. Tomó mucho tiempo para que finalmente Jerusalén fue destruida completamente. Mas tenía 3 etapas de cautiverios. Entonces, durante este tiempo había un grupo de profetas como Jeremías. Estaba en Jerusalén profetizando para quién, lo que todavía estaba viviendo en Jerusalén. ¿Ya? Ellos estaban en medio de cautiverio, no completamente, porque tenía 3 etapas. Entonces, Jeremías siguió profetizando: si continúa pecando, Dios va a destruir todo. Al mismo tiempo, había un grupo de gente ya estaba en cautiverio, porque primera etapa de destrucción. ¿Ya? Ellos como Daniel, Ezequiel, ellos ya estaban en Babilonia. Al mismo tiempo, ellos estaban profetizando ¿a quién? Para aquellos que estaban en cautiverio. Hablando que, espera, porque Dios va a restaurar. ¿Te explico? Sí. Entonces, Jeremías estaba profetizando para el pueblo de Israel, pueblo de judíos en Jerusalén. Mas al mismo tiempo, Daniel, Ezequiel, Ageo, Zacarías, ellos están profetizando para aquellos que ya están en cautiverio, para aguántarse, ¿ya? Porque Dios va a restaurar. Restaurar, sí. Jeremías para los pueblo de Jerusalén diciendo: sigue como pecando, Dios va a destruir completamente, arrepiéntese. Otro ya está en cautiverio, Dios va a restaurar. Entonces, la profecía siempre tiene 2 mensajes, ¿cierto? Dios de justicia a juicio, el Dios de salvación. Dios de juicio, Dios de salvación. Dios de juicio, Dios de destrucción, Dios de restauración. Entonces, 2 mensajes estaban al mismo tiempo. En Jerusalén, escenario A; en Babilonia, escenario B. Al mismo tiempo. Sí. ¿Ya? Sí, gracias. ¿Ok? ¿Otras preguntas? Excelente. ¿Ya? Priscila, ¿podemos mandar? John, ¿los grupos ya están listos? Bueno. ¿Quieres dejar alguna instrucción para los grupos? Mira, sería bueno para conocer otra vez uno a otro. Si ustedes ya terminaron de escoger el nombre de su grupo, y también tiene alguna como, no sé, presentar un video o tenemos algún dibujo para representar su grupo. Entonces, esfuérzate. Entrega como 20 minutos, ¿se puede? No. Casi 10 para 5. Entrega 15 minutos, por favor, Priscila. Ya. Y entregamos. Y volvemos en 15 minutos. ¿Está bien? Ok. Que tenga un tiempo con su grupo. Sería bueno para orar por uno a otro antes de salir. ¿Está bien? Tomamos en 15 minutos para animar uno a otro. Mira, aquí tiene tarea, ¿ya? Para repetir, para leer esta página de 33 puntos, busca 2 personas esta semana, ¿ya? Búscanse 2 personas esta semana para compartir. Comparta, por favor, el resumen de Antiguo Testamento, como yo hice, Genex, Nujo, Fusare,
esne, ¿ya? Hay que explicar qué significa para dos personas. ¿Está bien? Ese sería, porque todavía nosotros no estamos leyendo la Biblia, porque esta semana hay que familiarizarse ese concepto de 33 puntos. Desde el próximo lunes, nosotros vamos a leer la Biblia según ¿está bien? Entonces, hasta esta semana hay que conocer muy bien estos 33 puntos que representa Antiguo Testamento. ¿Está bien? Vamos. Hasta en 15 minutos. Hola Marta. Hola, ¿cómo están? Bien. Hola a todos. A ver quién más está. Maribela por ahí. Miquel. Maribel, Lina no está, no aparece. Todavía no la traspasan. ¿Tendría Lina, la habría puesto G5? Sí, porque yo se la mandé a María Alejandra. Ya. Ya la traspasaron, parece. Maribel. Está en silencio, no sé si estará escuchándonos. Maribel y Michael, Sí, a lo mejor están tomando oncecita puede ser. o dejaron la cámara y se fueron. Ah, abierta. El problema es que los 15 minutos pasan rápido. Sí, ya van corriendo. Oye, Marta, entonces, tú, bueno, quedaste como líder y ellos te mandan algo y después tú nos tienes que enviar a nosotros y esta semana no enviaron nada. Es que esta semana fue como enviar solamente que recordara que tenían que estudiar el Génex, Nujo, Justa, eso. Ya, Y correcto. recordar que habría que ponerle nombre al grupo y presentar el video del póster. Ah, ya, entonces te están comunicando contigo, eso es bueno, ya, correcto. Sí. Ya, ¿y tú les mandaste, la imagen por si la quieren mostrar o no? No sé. No, porque se supone que yo, o sea, lo que yo entendí es que había que presentarlo. Hola, Lina. Hola, ¿cómo están? Hola, Lina. Se supone que había que presentarlo ahora, pues me imagino yo que por grupo. Ah, ya, pero después a lo mejor no citan y dicen que ya presenta el grupo 5, ya, correcto. Claro. ¿Cómo estuvo la Nadie... semana, Lina? No se le escucha. Ajá. Bien, gracias a Dios, me escucha. Ah, qué bueno, bienísimo. Estamos los tres porque parece que Maribel y Michael dejaron la imagen y se fueron a tomar 11 o no sé qué les pasó. Oye, ¿qué les pareció lo que compartió recién el pastor John? Acá se les presento, también es del grupo, Carla. Hola, Carla, gusto conocerte. Igualmente, saludos para todos. Igual. Hola, mucho gusto. Lina de Colombia, Marta, y aquí están de Chile, dos personas que todavía no aparecen. Hola, qué gusto. Son incógnitos los dos. Sí, están de incógnitos. Sí, siempre hacen los mismos grupos. No, y subieron la otra vez. Sí. Pero ahora me parece que salieron, porque dejaron la cámara y se quedaron con la cámara prendida. Bueno, nosotros estamos de vacaciones, para que se ubique un poco, Lina, nosotros vivimos en Santiago de Chile, la capital, y ahora estamos en la playa. ¿En qué parte de la playa están? Algarrobo. Ah, ya, estamos cerca. Ah, sí, ¿dónde estás tú, Marta? No, yo soy de acá de la quinta región también, pero viví mucho tiempo en Viña. Bueno, yo nací en Viña del Mar. ¿Ya? Después me fui a vivir por unos años a Nueva York, Estados Unidos, y ahora volví, estoy en el interior, digamos, para el lado de Quilpué y Alemana. Ah, ya, correcto. Ya.
Pero estuviste en Estados Unidos, qué bueno. Sí, estuvimos viviendo allá un tiempo con mis hijas. ¿Qué les pareció, Lina? ¿Qué te pareció lo que compartió el pastor John sobre los libros, o sea, digamos, lo que hizo todo el recuento de la historia prácticamente? A la Carlita, mi señora, le fascinó. A mí igual me encantó, lo encontré, pero fue genial. Muy bueno hoy día la clase de hoy día. ¡Hola! Hola, hola. Es que, Se acabó la 11. oye, es que estoy grabando porque no he podido. ¡No se escucha! La típica del 2020, estás en mute. ¡No se escucha! Maribel. Ya. Sí, Maribel, tiene que sacar el mute. Sí. Es la típica frase del 2020, estás en mute. A ver, voy. Oh, se Hoy cayó Lina. la Lina se salió. Se cayó. Sí, se le cayó la internet, ahí vuelve. Ahí volvió. No sé dónde. Sí, porque se escucha bien mal. Oye, Maribel, paga la cuenta a la luz. Pulsa para hablar. ¿Ahí me escuchan o no? Ahí llegó la Lina. ¿Me escuchan? ¿A mí? Ahí volvió, pero Maribel se fue a oscura. No, ¿en serio? No, pero volviendo a lo que estábamos conversando, buenísima la clase de hoy día. Creo que mi internet está un poco inestable. Está inestable. Estaba muy buena la clase de hoy día porque ahora entendí por qué él hace todo el rato, no entendía por qué decía, ¿por qué lo hace así? Ahora entendí porque, claro, el repaso de hasta Reyes, qué buenísimo. Hola Maribel, pero tienes que sacar el mute. Pero no sé qué hacer. Está puteada, Maribel. ¿Ahí? Pero ahora está sin video. Qué mal. Uy. Es que, ¿saben qué? Tuvimos que grabar la clase hoy día porque hemos estado trabajando con mi esposo, no pudimos estar sentados estudiando. Es que grabamos con un teléfono, ¿cierto? Uno pasó y el otro teléfono. Y ahora, sí. Y eso. Ahí sí. Entonces. Hoy sí, es que yo en un ratito venía y miraba, hoy sí, muy buena, debería estar sentada escribiendo, pero no se pudo porque la pega, pues. Así que, oye. ¿Le abro la bolsita o se lo saco, no? Ya. Ya. Sí, no sé. ¿Tiene una bolsita de género? Le vamos a decir a nuestra hija que lo saque al computador, ¿cierto? Algo así, para poder verlo, y poder escribir y hacer. No, sí, porque son varias horas, pues. Date una casita porque. Sí. Sí. No, que como estamos trabajando, entonces andamos aquí más callados. En el mecánico, trabajo, de todo lo toco hoy día. Sí, que sí. 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 Pero. Sí. Sí. Pero bien. Ah. Qué rico, qué bueno. ¿Tienes un piquero con el nombre mío? Sí. Sí, nublado. Sí. Pero otro aire ya. A nivel de Europa está como súper helado, así como onda polar, Europa. Sí, está bien raro. Sí, en invierno, sí. 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 Pero está súper bien. Pero la idea estuvo buena. Sí, está buena la idea.
Sí, bien. Sí. Dime. Ah, Hay un grupo que se llama Los Piratas. ¿Cómo se llama? Los Piratas del Wow, Del Guau. Los piratas del Guau. qué buena. ¿Y la van a mandar? ¿Hoy día la mandan o no? ¿Ustedes la mandan hoy día? O sea, se supone que hay que presentarlo, me da la impresión. Yo caché, ya. sí. Claro. Si no habrá que, claro, si no habrá que mandársela al grupo de la persona que está encargada de los grupos. Para Ya. dejarla. Ya. Y hoy día, ahora en este momento estamos en los grupos pequeños, ¿cierto? Ah, ya. Para compartir, para Sí. conversar. Sí. no. Ah, Bien. bien. Yo así pasé unas pinceladas de repente. No, pero muy bueno, se Sí. veía muy bueno. Se así vio que bueno, sí. esperemos esta noche nosotros verlo al tiro. ¿Y hay tarea o no? Sí, crónica. Ya. Hay una tarea que dijo que esta mismo nosotros se la tenemos que compartir a 2 personas. Ya. Ya, toda la simbología que está. Sí, hasta Apocalipsis. Ah, no, perdón, hasta Malaquías. Nehemías. Hasta Nehemías, sí. Sería bueno compartir en la presentación que tiene y mostrarle que la Biblia debiera ser leída de esa manera. Claro. Ya. Y yo la saqué con fotos, la tengo fotos Ya. con el celular. Esa PPT hay que compartirla y explicarle que así tiene que leer la Biblia de esa manera. Ya, Qué bueno. para que se entienda. ¿Y del libro no hablaron nada? ¿Del ¿Y el libro en papel? Al principio dijo del libro. ¿Ah? Y al principio dijo que es importante que el libro cada uno lo tenga. Sí, pues sí. Nosotros lo tenemos, pero lo ideal sería tenerlo en papel. Y él al final dijo que iba a compartir cómo bajarlo. Oh, Hay sí. personas que han tenido problemas para bajarlo, entonces él dijo que iba a enseñar cómo bajarlo. Ya, sí. Nosotros lo tenemos en el... Sí, por Kindle. Sí. Pero No. ese no se puede bajar para PDF, poder, po. para imprimirlo. No se puede bajar. No. No. Yo no lo tengo para imprimir, lo estamos leyendo En la Kindle. desde la aplicación. Sí, la aplicación, sí. Ya, sí, nosotros también vamos a hacer lo mismo. Sí, Vamos a hacer lo mismo entonces. sí. A todo esto nadie tiene ningún motivo para hablar. Agradecernos, po. Agradecer al Señor todas las cosas que nos da. Agradecernos, todas sus La bendiciones, salud. su misericordia. Hola. Qué bueno. Sí. El conchito. Está bien. Sí. La mayor tiene 28, 26 y el 17. Oh, qué buena. ¿Cuántos chiquillos tiene? 3, po. 3. Sí, sí. Nosotros tenemos 4. Nosotros tenemos 4. Tenemos una de 27. 26. ¿Ah? 26. Ah, ya. De 26. Tenemos una de 26, otra De de 13, de 6. 10 y de 8. Sí. Tenemos un concho ahí también. Sí. Sí, pues. Sí. Exactamente. Sí. Hay que Mucho. harta pega entre medio. 13 años, pura pega. Exactamente. Sí. Ahí la sacamos ligerito, no de la otra. Uy, sí, pues. Para palvar. La palvar. Lina, ¿tú no tienes? No tengo hijos. Es que joven también, pues. Ya. ¿Estás volando? ¿Estás de novia o...? Lina, véngase a Chile y te casa al tiro. Aquí en Chile, casa al tiro, ¿no? Sí. Venga, tío, aquí los hombres de la iglesia en Chile
están necesitados los chilenos. Es que son buenas mozas las colombianas, las venezolanas también. Sí. Ah. Ya. Sí. Es que están sobrando mujeres ahora. Hay muchos cabros que han decidido. Sí, por cada uno. Sí. Hay algunos que no quieren, sí que Te dejan a otra. las dejan a otros. A otro, bien dicho. Así que Lina, tome el avión y véngase a Chile y se casa al día siguiente, créame. Disfrute, disfrute. Sí, disfrute. Que Lola todavía, así que. Sí, Sí. sí. Eco, Sí. hay que disfrutar el tiempo. Conocer, aprender, salir. Conocerse uno mismo. Sí, eso es importante. Sí, Para después conocer a otra persona. Sí. Eso es lo que se decir. También hay que pololear para poder saber que la persona Sí. es esa. Sí, pues. No. Como, como decía mi vieja, beso y abrazo nos sacan pedazos. sí, hay que volver. Así, pues. Eso es lo primordial. Eso es lo primordial. No vaya a salir un satanazo por ahí. Sí. Qué bueno. Sí, pero al menos fue para el olvido. Era sobrino de Lord Vader. La oscuro. No, la oscuro total. Así que no, ahora llegaron los verdaderos con los cuales se casó la mayor y se va a casar la del medio de la iglesia. Así que no, bien. Qué bien. Qué bueno, El Señor reúne a sus hijos. Sí. Sí, eso. No, algunos eran para los chilenos lo van a entender. Es un compadre que ya con los gorritos, el pantalón de abajo, hasta el foto le quería dar yo. Va, sí, Y dicen, hola tío. En un minuto, sí. nosotros nos vamos a reír. Sí, Y ahí lo estamos guaseando. Nosotros, no sé. Sí. Chao, cuídense. Chao, Un gusto bendiciones. verlos. Que tengan linda semana, que los bendiga. Igual. Chao. Estudié, ¿ah? Estudié. Hoy nosotros sí, estudiamos. No nos vemos. Ya que no nos vemos. Ya, sí, bendición. Ahí lo whatsappeamos. Chao Colombia, Chao, hermana. Lina. Chao. Chao, si Dios te bendiga, Lina. Sí. Después de la pandemia, véngase acá. Sí, que salga Sí, esta no. cosa. Después entramos a otra sala, ¿o no? Sí. Ay, ay. 6, 5, 4, 3, Sí. 2, 1. Bye bye. Ahora espere. Ya, vamos. Esa es la sesión principal. Oye, ¿me dejaste grabando? Pero mamita, ¿cómo tanto?